Buenas tardes, me presento. Yo soy Dante y aquí tengo mi integrante Alain, que les hablaremos sobre los videojuegos que se han hecho por Japón y ahí su historia y por qué se volvieron tan populares. Al inicio, ¿cuál fue el primer juego creado en Japón? Su propio videojuego. Pues los primeros japoneses videojuegos fueron un juego arcade que se llamó como Astro Race en 1973 y ahí que nos lleva con Space Invaders que salió en 1978. De ahí antes teníamos uno que se llamaba TV Tennis que salió en 1975, desarrollado por Epoch y Magnavox. Fue uno de los primeros videojuegos japoneses en esto. Se distinguía por permitir las barras que golpean la pelota se movieron así adelante y hacia atrás, como a esos jueguitos que antes teníamos en los teléfonos antiguos que no eran iPhones. Y así el Space Invaders fue un éxito mundial y marcó el inicio de la era de los videojuegos arcades en Japón, que hizo muchas ventas y así su fama, querer transmitirlos, transferirlos a Estados Unidos. De ahí que nos llevará cuál fue el origen de Nintendo. Pues digamos que Nintendo se fundó en 1889 en Kioto, Japón, como una empresa de fabricación de cartas Hanafuda. El fundador de la empresa fue Fusahiro Yamauchi en en los años 70. Nintendo entró en crisis y asoció en Mitsubishi en Electronics para entrar en el mercado de los videojuegos. Como así que Nintendo es una consola de videojuegos. En los antiguos tiempos de Japón eran juegos de cartas ahí que nos enseñan. Ya en 1984 Nintendo lanzó el sistema Famicom en Japón, que más tarde se convirtió en el Nintendo Entertainment System. El resto del mundo se convirtió en una parte importante de la cultura y las reuniones sociales. Y bueno, ahora yo les voy a hablar qué tan popular fue Nintendo en Japón. Nintendo es muy popular en Japón, donde es la consola más vendida. La compañía japonesa ha mantenido su dominio en la lista de los juegos más vendidos del país. Momotaro de Tensu Showa Heisei Reigonon Motivan. Este juego de mesa al estilo Mario Party se mantuvo en el primer lugar de ventas durante 12 semanas. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la secuela de Legends of Zelda Breath of the Wild, fue el videojuego más vendido en Japón en 2023. Otro de los juegos que podrían ser de los más vendidos es Mario Kart 8 Deluxe. Este juego sigue siendo uno de los juegos más populares y famosos de Nintendo en Japón. Uno de los más queridos y sería el Pokémon Scarlet y Violet. Este juego ha mantenido su popularidad a su enfoque de mundo abierto y sus expansiones que se han lanzado. Nintendo es una de las empresas más influyentes en la industria del entretenimiento y los videojuegos. Su franquicia como Mario, Zelda y Pokémon es una de las sagas más vendidas en todo el mundo y siguen capturando la imaginación de nuevas generaciones. Y ya por último, ¿quién diseñó la consola? El diseñador de la consola es Miyasuki Eumura. Fue el diseñador del hardware de la primera consola de Nintendo, el Famicom, que se lanzó en Japón en 1983. Masayuki Yakawa fue el diseñador original de la Nintendo Entertainment System, que en muchos lados se le llamó NES, con sus siglas, que se presentó en Estados Unidos en 1985, que fue un rotundo éxito.